están? Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, pues hoy nos toca estar acá con todos ustedes. Que Dios nos dio esta familia para ser de bendición unos para los otros. Dice la palabra de Dios que convivamos entre nosotros, que convivamos y nos juntemos y compartamos el pan. Eso habla de la convivencia entre todos los hermanos de la fe. Y qué bonito es cuando nos reunimos y sabemos que la otra persona cree, comparte y siente lo mismo que nosotros creemos, compartimos y sentimos. A veces cuando uno está en algún lado en donde pues uno sabe que no creen lo mismo que uno, es un poco incómodo, ¿no? Pero cuando estás con gente que cree lo mismo que tú, que cree en el mismo Dios que tú, que se cuida de lo mismo que tú, que cuida su integridad igual que tú, que cuida su santidad igual que tú, que se enfoca en ser mejor igual que tú, eso es padrísimo, es cuando uno se siente muy libre, muy realizado, muy a gusto, ¿sí o no? Por eso Dios nos insta, Jesucristo nos insta en que compartamos con hermanos en la fe y que compartamos no solamente los alimentos, no solamente de cómo va nuestra vida, sino de los milagros que Dios hace en nuestra vida también, porque eso alimenta la fe en todos nosotros. Como dice el maestro Paulino, nuestro corazón debe de ser que si Dios bendice a alguien o hizo un milagro por alguien, nuestro corazón debe ser, si lo hizo por él, pues también lo va a hacer por mí y también lo puede hacer conmigo. Y gozarnos, dice la Biblia, gozarnos con los que se gozan y también a veces llorar con los que lloran. Entonces, para eso es la unión de la fe, la unidad de la fe, el vínculo que tenemos en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús todos somos hermanos, dice la palabra, todos somos hijos de Dios. Jesucristo, nuestro hermano mayor, dice la Biblia, que el primogénito de entre todos nosotros que somos hermanos de Él, y qué padrísimo saber que tengo un hermano por acá y otro hermano por acá y otro hermano por acá y que puedo contar con cualquier cantidad de hermanos cuando algo se necesita, y para eso es la familia, y por eso Dios puso en el corazón del pastor Paulino ese nombre para esta iglesia o esta congregación, Plan Familiar, porque todos debemos de vivir en un plan familiar, en un ambiente familiar, a eso se llama. A eso se refiere, perdón. Entonces, qué gusto estar con todos ustedes, como siempre, compartiendo un poco de la palabra de Dios, y que es el discipulado de principios bíblicos, que son obviamente normas o reglas o bases o fundamentos, y recuerda, siempre que digo la palabra fundamento, lo trato de recordarle esto a la gente, que los fundamentos son justamente los cimientos sobre los cuales fundamentamos nuestra vida. Entonces, por eso es bien importante, todo esto es doctrina. Es lo que se le conoce como doctrina, la doctrina de Cristo, principios bíblicos, fundamentos bíblicos. No son principios, no son fundamentos o doctrina de hombres, o doctrina de tal movimiento, doctrina de tal secta, o doctrina de tal fulanito o menganito, ¿no? A veces me cuentan ciertas cosas, en el instituto me pasaba mucho, que después de dar una clase se te acercan algunas personas y te dicen, te cuentan cómo es en sus iglesias o cómo eran en sus iglesias ciertas cosas, y algo que les enseñamos, les decimos siempre en el Instituto Bíblico, que se les recuerda mucho a los alumnos, es de que no creamos la doctrina de algún hombre, no creamos lo que cualquier hombre se para enfrente y dice y habla, y a veces usando la misma palabra, la misma Biblia, sacándola de contexto para hacer doctrinas de un solo verso o de un solo pasaje. Eso es lo peor que se puede hacer al estudiar la palabra de Dios. Tenemos una materia que se llama
hermenéutica. Y en la materia de hermenéutica lo que se enseña es la correcta interpretación de la palabra de Dios, y lo que se enseña ahí son principios básicos de cómo interpretar la palabra de Dios, en donde se tiene que tomar en cuenta quién lo escribió, a quién lo escribió, por qué lo escribió. Ese por qué lo escribió tenemos que entender la historia de lo que estaba pasando y por qué se dijo, cuál era el objetivo, qué es lo que quería enseñar, los movimientos políticos y sociales del momento, si fue antes de la redención, o sea, antes de la muerte y resurrección de Cristo, o después de la muerte y resurrección de Cristo, antes de la ley o después de la ley, bajo qué dispensación o época o era, si aplica o no aplica según la dispensación, etc. Y aún así se puede correr el riesgo de hacer una mala interpretación, cuanto más cuando metemos ideas personales. Por eso uno, cuando está estudiando y enseñando la palabra de Dios, tiene que cuidarse mucho de estar enseñando palabra de Dios y no ideas personales. Y podríamos hablar de N cantidad de doctrinas que existen, que, como les repito, que al paso del tiempo, de los años, nos han platicado. A veces todavía nos llegan a platicar cosas que tú dices, ¿de dónde se sacaron esa? ¿No? O sea, no, dices, no inventes. ¿De dónde? Y siempre lo que les decimos a los alumnos es, siempre que escuches algo y te digan algo, pídeles capítulo y versículo, capítulo y verso en donde está en la palabra de Dios. Y después de que lo muestren en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos que pasarlo por ese estudio de hermenéutica para hacer una correcta interpretación de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué les digo todo eso? Porque todo eso que oímos es doctrina, y toda esa doctrina está creando en cada uno de nosotros fundamentos, y sobre esos fundamentos crece nuestra vida espiritual. Si esos fundamentos están mal hechos, son de materiales de mala calidad, están chuecos o son mentira de Satanás, pues ¿qué clase de vida cristiana es la que vamos a tener? ¿Sí me estoy explicando? Por eso la Biblia dice que nuestra vida debe estar fundamentada sobre la roca, y eso lo expliqué, si mal no recuerdo, la última vez que tuve el honor de estar con ustedes compartiéndoles también algo de la palabra, que nuestra vida esté fundamentada sobre la roca, que esto es Cristo. Entonces, la doctrina de quién debemos aprender, de Cristo, no de un hombre, no de alguien que se imaginó algo, creyó algo, entendió algo, interpretó algo, o repiten, porque hay mucha gente que enseña lo que le enseñaron, que solo repite lo que le enseñaron, pero ni siquiera se ha dedicado con temor de Dios, y no me refiero a miedo, sino con reverencia a Dios, con el incluso temor de estar enseñando algo incorrecto. Ni siquiera se han dedicado a ver si lo que les enseñaron es cierto, es verdad. Por eso el apóstol Pablo nos insta a escudriñar. Escudriñar es investigar, no es quedarse solo superficialmente, sino investigar la palabra de Dios, lo que significa, lo que realmente quiso decir la palabra de Dios aquí. Dios nos quiso decir en ese pasaje. Entonces, si nuestros fundamentos o principios no están basados sobre la doctrina de Cristo, vamos a estar chuecos y vamos a estar creciendo y creando en nosotros un sistema de creencias equivocado, sobre el cual, o más bien el cual va a determinar que nuestra vida sea en triunfo o en derrota. Por eso este discipulado se llama principios o fundamentos, o lo primordial, o lo básico, o lo indispensable, o la doctrina que necesitas para vivir en triunfo o para triunfar. Bíblicos, no de hombre. Dice, una vez, me acuerdo, estaba nuestro hermano mayor, Cristo, ¿verdad? Me acuerdo porque lo leí en la palabra de Dios, no porque estuve ahí. Pero me acuerdo que
Cristo les dice a los fariseos, ustedes han hecho de sus costumbres y tradiciones, las han puesto por encima de la palabra de Dios, por encima de los mandatos de Dios, porque ya habían hecho un montón de tradiciones, un montón de doctrinas, un montón de creencias que las estaban elevando no solamente al nivel de la ley de Dios, sino las ponían por encima de la palabra de Dios. Ya hacían cosas por encima. Para ellos eran más válidas y las imponían con una creencia más fuerte que la palabra de Dios. Entonces Jesucristo les dijo, ustedes han hecho de sus costumbres y tradiciones, las han puesto por encima de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que oímos. Uno no puede estar escuchando cualquier cosa por ahí, y menos ahora que se tiene acceso a tantas cosas. A veces llegaban también alumnos del instituto y nos decían, es que estamos estudiando esto, lo otro, y sí lo creo, pero también vi en internet o escuché en el radio. Y yo a veces sí les decía, pues ese es el problema, que a veces mientras estamos creciendo y no sabemos discernir lo que sí es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios, pues nos confunden. Porque así llegaban alumnos confundidos. Es que aquí me dijeron esto, o la Biblia enseña esto, pero también el predicador fulanito decía esto. Y yo sí les digo, bueno, ¿qué andas escuchando eso? Solo porque se escucha más espiritual, creemos que es de Dios. Y varias veces les he comentado yo, no solamente en el instituto, sino también en los diplomados de la Universidad de Vida de Hombres y Mujeres, nivel 3, etcétera, les he dicho, miren, este ministerio, y Dios le ha dado al pastor y director esta palabra tan práctica, pero tan práctica, tan digerida, tan entendible, que no la creen. No sé cómo explicarles esto, pero no la creen. A veces la gente quiere que sea wow, incluso quieren ni siquiera entenderla para verla wow. Así es tan wow que ni la entiendo. Es tan espiritual eso, habla tan profundo y tan suda tanto, que eso sí es espiritual, ¿verdad? A veces buscan así a predicadores, quien grita, puja, gime, quieren estar echando fuera demonios y ven demonios en todos lados y creen que todo es, no, o sea, satanizan todo o todo lo espiritualizan. O sea, entendamos algo. Y por eso mandaron a Cristo, porque Cristo vino a mostrar a un Padre que no era nada de eso. Y por eso los fariseos lo mataron. Porque Cristo vino a tirar todo el teatrito de los fariseos. Pero perdonen que siempre lo mencionemos o a cada rato lo mencionemos, pero es triste ver cómo se pierde la gente en esas falsas doctrinas. Cristo vino a enseñar la vida práctica, cómo debe vivir un cristiano. Cristo dijo que si no entendemos la palabra de Dios y no entendemos cómo ponerla en práctica, no nos sirve de nada. ¿Ok? Entonces, vuelvo a hacer énfasis, son principios, es un discipulado de los principios o fundamentos básicos bíblicos para que nuestra vida no crezca chueca. Estamos viendo cómo sé que Dios me escucha, cómo hablar con Dios. Vamos a ver varios puntos. Cómo sé que Dios es real, cómo saber que tengo la vida eterna, cómo saber que soy hijo de Dios. Preguntas básicas, porque si nosotros no entendemos y tenemos las respuestas básicas a todo esto, nuestra vida va a crecer chueca. Y el problema es que cualquier falso predicador nos va a llegar a decir mentiras de Satanás y nos las vamos a creer. Me contaron hace poco
va a llegar un predicador a decirnos que nuestra alma está atrapada en no sé dónde y nos la vamos a creer. Yo dije, válgame, hazme el favor, cautiva, que nuestra alma estaba cautiva en no sé dónde y por eso nos pasaban cosas. Y sí dije, pues, ¿y ahora de dónde salió eso, no? Pero, no sé si me explico, o sea, llegan y nos dicen algo y nos la creemos. ¿Y sabes por qué? Porque somos niños, porque no hemos sabido todavía interpretar la palabra de Dios y a conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y menos saber en dónde viene en la palabra de Dios, ¿no? Por eso es bien importante estudiar. Es bien importante estudiar. Si algo debería de preocuparte es estudiar la palabra de Dios, porque de eso depende tu vida. Nuestra vida sí depende de lo que sabemos de Dios. Por eso el maestro Paulino nos enseña tanto específicamente de la fe, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Estamos viendo cómo hablar con Dios. Nos quedamos el papel de la fe en la oración. Es importante qué papel juega la fe en la respuesta a la oración. La fe nace con el conocimiento de la voluntad de Dios. Ojo, es bien importante esto. Jesucristo dijo nuevamente, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, si puedes tener fe, ¿no? Si tienes fe, si puedes tener fe y con la fe creer. Creer es el verbo de la fe. Entonces, al que cree todo le es posible. O sea, al que puede creer, al que tiene fe o al que pone por obra en acción su fe. Y aquí nos dice que la fe nace del conocimiento de la voluntad de Dios. Lo más importante de nuestra vida es poder creer. Porque si no podemos creer, no podemos recibir. Nuestra vida cristiana depende de si podemos creer o no podemos creer. Así de fácil. Nuestra vida en esta tierra, el resultado de nuestra vida hoy es por lo que hemos creído en nuestra vida, por la fe que hemos tenido, para bien o para mal. Nosotros somos la fe que tenemos. Ojo con eso. Incluso el concepto que yo debo de tener de mí mismo está basado por la fe que tengo. Y lo dice Romanos, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Y esto es según la fe que tenemos. Entonces, fíjate, yo soy, ¿quién soy? La fe que tengo. Yo soy la fe que tengo. Yo valgo la fe que tengo, yo puedo la fe que tengo y yo recibo según la fe que tengo. Y después entendemos que la fe viene. Ahora, ¿quiero mejorar mi vida? ¿Qué tengo que mejorar? La fe. Y la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y tenemos aquí que la fe nace con el conocimiento de la voluntad de Dios, que nuestra fe nace y crece mientras yo voy escuchando palabra de Dios y conociendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debería de estar hasta arriba de mi lista de prioridades? ¿Qué debería de estar? Exacto. Tienen razón. Conocer la voluntad de Dios debería estar hasta arriba de mi lista de prioridades. Conocer y entender bien la palabra de Dios es bien triste. Es bien triste, pero en lo que menos ocupamos tiempo es en conocer bien y más la palabra de Dios, la voluntad de Dios para mi vida. La correcta voluntad o la correcta palabra, hablando de la voluntad de Dios. Ahora fíjate, hace unos domingos el pastor comenzó una de sus enseñanzas mencionando que para qué hablar de escatología. Escatología es el estudio de los últimos tiempos, que lo resumimos en términos prácticos en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Hay otros libros en la Biblia en donde hablan también del fin de los tiempos, como profetas Elías, Daniel también habla de profecías de los últimos tiempos. David habla un poco de ellos también, varios, ¿ok? Pero específicamente el libro dedicado a eso es más, lo conocemos como Apocalipsis, ¿no? Y escatología es el estudio de. Entonces, el pastor decía, ¿para qué hablamos de eso? Si va a pasar.
¿Para qué hablamos de eso y nos enfocamos ahorita en estudiar lo que va a pasar? Lo que nos tiene que ocupar y preocupar es conocer y estudiar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, porque es lo que va a determinar mi presente y mi futuro. Lo que va a pasar en el mundo va a pasar, creas o no creas. El punto es de que tú vas a estar firme o no, vas a estar en paz o no, según lo que creas. Y lo que creas no está determinado por cuánta escatología sabes, está determinado por cuánta voluntad de Dios conoces, porque eso es lo que determina la fe que tienes y eso es lo que determina quién eres. Lo que tienes y lo que tendrás, o no tendrás, o no tendrás. Lo que recibes y recibirás, o lo que no recibes ni recibirás. Todo está determinado en la fe. Por eso la fe es fundamental para poder hablar con Dios. La fe, el papel que juega la fe en la oración. El pastor nos decía, ¿cuántas veces hemos orado y realmente en el fondo de nuestro corazón sabemos que no va a pasar lo que estamos orando? Y es cierto, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Estamos orando y gimiendo a algunos payasos, ¿verdad? Clamando a Dios, pero muy en el fondo no creen y saben que no creen que va a pasar eso. Entonces, ¿qué papel juega la fe en la oración? Pues ustedes digan, eso es fundamental, es básico, es indispensable. Y bueno, seguimos. ¿Vieron también con el pastor el punto A el inciso A de cómo funciona la fe? Vieron la fe y la paciencia en varios textos bíblicos. Vieron la fe y la paciencia, la prueba de la fe produce paciencia. Vieron ese estudio. Vieron también como inciso B la fe y la confesión, que es bien importante la confesión en la fe, y eso es lo que estuvieron viendo hace 8 días. Y vamos a retomar, a continuar ahí porque es en donde se quedaron. Con el pastor vieron Marcos 11:23. Vamos a ver Hebreos 10:23 primero, que es la confesión, ¿ok? La fe y la confesión. ¿Qué papel juegan la fe y la confesión? Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y cómo sabemos que nos estamos manteniendo firmes en lo que creemos? Según lo que sale de nuestra boca. Si de mi boca salen palabras que respaldan mi fe, entonces sigo firme. Pero si de mi boca sale, por ejemplo, yo estoy orando, Padre, gracias porque se está un carro, ¿no? Gracias, Padre, y te pido por carro tal, o gracias porque tú me lo estás mandando, porque viene en camino y yo lo creo, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero en el transcurso del día, de la semana, dices, ay, espero que Dios sí me dé el carro que le estoy pidiendo. Eso ya no fue firme. Eso ya no fue una confesión que respalda la firmeza de tu fe, porque ya tuviste duda, estás creyendo, esperando más bien. Espero que Dios sí me lo dé, espero que Dios me haya escuchado. O por el otro lado dices, qué difícil está la situación. No son confesiones que están respaldando tu fe. Sin embargo, si tú te mantienes firme sin fluctuar, tú estás plenamente convencido, y hemos visto que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, plenamente convencido de, aunque yo no veo todavía mi carro en el garage, no importa, yo estoy plenamente convencido que va a estar el carro en el garage y que ya viene en camino, que viene de la planta. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que confesamos. Acuérdate, lo que estoy confesando, hay muchas veces que creemos que creemos. Creo que estoy creyendo, pero en realidad no estoy creyendo, porque me doy cuenta que no estoy creyendo por lo que sale de mi boca. Estaba hablando con una persona
Y le decía, ya no digas eso porque la intención de esa oración no es correcta. O sea, de lo que estaba hablando, no es correcta la intención de esa frase. ¿Me explico? Entonces le dije, yo sé que no es la intención de tu corazón, pero no es correcta la intención de la frase. Porque tenemos que estarnos cuidando todo el tiempo. Y a veces nos decimos, ¿verdad? Me equivoco en algo y digo, ay, qué menso. ¿Ya? ¿Qué está saliendo de mi boca? Ay, qué torpe soy, ay, qué tonto soy, ay, pero qué bruto, ¿no? No. Y unos hasta se dicen peor. No, tenemos que estar cuidando. Y yo tengo que estarme concientizando de no decirme así. Y si me digo así y me estoy dando cuenta, no, retiro lo dicho. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús y yo tengo la mente de Cristo. Yo no soy menso, tonto, bruto, ni sope. Ni sope frito que engorda más. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener mucho cuidado el rol que juega la confesión con la fe. Y vieron en Marcos 11:23, bueno, empezaron unos versos antes, Marcos 11:23, creo que está en el verso 21, donde empezaron a leer con el maestro Paulino, verso 20 de la higuera seca, ¿verdad? Cuando Jesucristo les responde, tened fe en Dios, ¿verdad? Pedro le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado, y el pastor nos enseñó que hace 8 días esto, ¿verdad? De la confesión. Y cuando Jesucristo les dijo, respondiendo Jesucristo les dijo, tened fe en Dios, tengan fe en Dios. Fíjense, dense cuenta cómo lo que dices surte efecto. Entonces, si tú te estás diciendo menso, tú te estás maldiciendo. Ojo con eso, porque si tú estás diciendo me va a dar, tú te estás maldiciendo. No solamente lo estás diciendo, sino que además lo estás creyendo. Creo que me va a dar, lo crees y lo dices, estás frito, compadre. Ahora sí que eres un sope frito. Mi comadre. Tenemos que tener cuidado. Ojo, fíjate. Bueno, la Biblia no dice fíjate, la Biblia dice mira. Quiere decir enfócate. Dice la Biblia, no lo encuentro el verso, pero dice la Biblia que pasando vio una higuera que no tenía fruto. Y entonces le dijo, nunca más des fruto, ¿no? Y entonces, cuando pasaron nuevamente por la mañana, aquí iban de regreso y vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Cristo respondió, les dijo, tened fe en Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la confesión que estamos viendo, la fe y la confesión? Que lo que tú dices será hecho. Y para eso llegamos al verso 23. Marcos 11:23 dice, fíjate, Jesucristo lo que está diciendo en Marcos 11:23 es la explicación de lo que dijo. O sea, esto que dijo, es muy famoso este pasaje en Marcos 11:23, porque es cierto, le digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que... Ojo con esto. Ahorita lo vamos a leer, pero todo esto, solo para que recordemos qué verso es muy conocido, y si no lo conocías, pues ahorita lo vas a conocer bien. Ojo en esto. Esta enseñanza es la enseñanza, valga la redundancia, es la explicación de por qué Cristo le dijo a la higuera que se secara. Porque este tema salió por la higuera. Pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro se acordó y dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesucristo le dijo, ten fe o tened fe en Dios. Y entonces empieza el 23, porque de cierto, o sea, porque en serio o de verdad te digo. Eso es porque de cierto os digo. O sea,
porque es verdad o es cierto lo que les estoy diciendo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si te das cuenta, lo que hizo Cristo con la higuera fue mostrarles lo que les estaba explicando. Jesucristo lo hizo para enseñarles que lo que digan será hecho. No saquemos el pasaje de la higuera de contexto, porque muchos lo usan y lo sacan de contexto para decir que Dios maldice. No. Cristo le dijo a la higuera, sécate, para poderles enseñar que cualquiera que dijere y no dudare, sino creyere lo que dijo, entonces lo que dijo será hecho. Verso 24. Jesucristo sigue hablando y dice, por tanto, o sea, por lo que les acabo de explicar, les digo que todo, y si tienes ahí Biblia de papel, subraya la palabra todo. Y dice, os digo que todo lo que pidas, lo habla en castellano antiguo, ¿no? Todo lo que pidiereis, todo lo que pidan, orando, entonces crean que lo recibirán y vendrá, y les vendrá, y les será dado. Qué increíble, qué impresionante. Cristo no les dijo esto sin un ejemplo real. Por eso Cristo les dijo, tened fe. O sea, no significa tengan esperanza. A veces cuando decimos ten fe, es ten esperanza. A veces, ¿verdad? Así creemos que me están diciendo, ay, pues tengo la esperanza. La esperanza nunca muere o es lo último que muere. No está diciendo Cristo ahí, ten fe en Dios. Así como, ay, tranquilos, no se espanten con lo que acabo de hacer, con la higuera, tengan fe en Dios. No se refiere a eso. Cristo les está, cuando Pedro le dice, mira, se secó, Cristo le está diciendo, cree en Dios. Cree en Dios. Porque te digo que si crees que cualquiera que dijere a este monte, dijere, hablar, confesar la fe y la confesión, dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino cree, sino que tiene fe en Dios y cree que será hecho ¿qué? Lo que dice, lo que diga le será hecho. Y fíjate esto bien interesante, Jesucristo hizo énfasis sobre la importancia de lo que decimos en este verso. Ahora, ¿cuántas veces utilizó Jesucristo la palabra dice en este verso? Lo hemos enseñado muchas veces. 3 veces usó Cristo la palabra decir. Fíjate, de cierto te digo, bueno, ahí esa no cuenta, porque es Cristo hablando, ¿verdad? Pero dice, te digo la verdad, ojo con lo que te voy a decir, porque es verdad que cualquiera que dijere, 1, a este monte quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere lo que dice, 2, entonces lo que diga le será hecho. 3 veces hace énfasis. Y luego, ¿cuántas veces usó la palabra cree? Fíjate, cualquiera que dijera a este monte quítate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, entonces lo que diga será hecho. Prácticamente una. No dudar podríamos tomarlo como 2, ¿no? Pero realmente, literalmente, usar la palabra creer conjugada es una sola vez. Fíjate qué increíble. Yo debo de creer, claro que sí debo de creer y es importante e indispensable. Pero ¿cómo debo de confesar? ¿Cómo debo de confesar? Y estar confesando, y estar confesando, y estar confesando lo que creo. Lo que creo no debe de cambiar.
pero mi constante confesión debe ser repetida, constante. Cuando la palabra habla de la paciencia, habla de la constancia. La prueba de que tienes fe es tu constancia en lo que confiesas, tu constancia en lo que crees, tu constancia en lo que haces. Como alguien que está abriendo un negocio y tiene fe, ¿cómo demuestra a todos y a él mismo que tiene fe en ese negocio? Por la constancia. Al abrir todos los días, a la hora disciplinada, en su horario de apertura, en su horario de trabajo, sin fallar, en su constancia, en su constante repetición, en su constante certeza o firmeza de lo que está creyendo. Por eso el maestro Paulino les dice, repitan, yo soy rico, yo soy rico, yo soy rico, y cada vez que se acuerden repitan, yo soy rico, y no tiene que escucharlos medio mundo, nadie tiene que escucharlos, pero repite, en voz audible, por lo menos susurra, pero yo soy rico, yo soy rico, yo soy rico, y créelo. Pero tu constante repetición es incluso lo que te ayuda a creer, ¿ok? Junto con otras cosas. Ahora, fíjate muy bien esto. Las palabras de nuestra boca son muy importantes. Es una buena práctica guardar nuestra boca. ¿Qué significa guardar? Guardar no significa quítatela de la cara y guárdala en la mochila, ¿verdad? Guardar nuestra boca significa cuida lo que vas a decir, cuida lo que vas a hablar, tener cuidado de. ¿Ok? Debemos formarnos la disciplina de hablar solo aquellas cosas que creemos que están de acuerdo con la palabra de Dios, porque ese es otro requisito. Vimos clases anteriores que nosotros tenemos que estar pidiendo conforme a la voluntad de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si creemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Eso lo vimos en Juan, ¿se acuerdan? Observemos cuán importante es confesar correctamente y que nuestra confesión esté alineada a la voluntad de Dios. Hemos visto varios pasos, varios requisitos indispensables: la fe y la paciencia. Que la paciencia les acabo de dar una clave. La paciencia es constancia. Todas las veces que la palabra habla, la Biblia habla de paciencia, se está refiriendo a la constancia. Número 2, hemos visto también que nuestra confesión y nuestras peticiones, estamos viendo, ¿verdad?, cómo hablar con Dios, cómo orar. Nuestras peticiones deben de estar alineadas con la voluntad de Dios. Tenemos que estar confesando, bien importante. Y número 3, la fe y el amor. La fe y el amor es el inciso número C, ¿no? Es el inciso C, y es también indispensable. La fe tiene que ir relacionada con el amor y viceversa. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Eso es por algunos mandatos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, ni la incircuncisión, o sea que en Cristo Jesús ni con ni sin circuncisión, que eso es lo de menos, dice, sino la fe que obra por el amor, sino la fe que obra por el amor. Verso 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, y no es la esperanza de yo espero que un día Dios me haga justicia, no, es que estoy esperando y a ver a qué hora. La justicia de Dios, ¿verdad? Que se haga la justicia de Dios en nuestra vida. Por fe aguardamos en la espera de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ojo, ¿qué es necesario para que la fe obre? Aquí lo tenemos bien claro. ¿Qué es necesario? La fe que obra por el
amor. No podemos tener fe si no hay amor en nosotros. Incluso hay otro pasaje en la Biblia en donde dice, podemos hablar lenguas angelicales y hacer esto y lo otro, aquello y guau, pero si no tenemos amor, nada somos. Y aquí dice que la fe obra por el amor. Yo no puedo creer y esperar algo de Dios si no tengo fe que ha obrado por el amor. ¿Amor a qué o amor a quién? ¿Cómo actúa mi fe por el amor? Número 1, por el amor que Dios ha tenido por nosotros. Por eso es indispensable conocer la voluntad de Dios. Si yo no conozco el amor que Dios tiene para mí, mi fe no va a obrar en correspondencia al amor que Dios tiene para conmigo y al amor que yo tengo para con Él y para mi prójimo. Por eso Cristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si no hay amor entre nosotros que somos prójimos y entre Dios y yo, entonces nuestra fe no puede obrar. La fe no es por el amor, la fe obra, o sea, hace por el amor. La fe viene por el oír la voluntad de Dios, pero la fe hace por el amor. Es, por ejemplo, ¿cuántas veces has tenido que cuidar a alguien que ha estado un poco delicado de salud y la verdad no has tenido ganas? Te ha costado trabajo pues darle sus medicinas, levantarte a una cierta hora, prepararle algo de comida, o sea, sus cuidados. Pero ¿por qué estás obrando de esa manera? Por amor. ¿Y qué es lo que lleva implícito tu acción de lo que estás haciendo? Creer que con lo que estás haciendo va a sanar. Si no, no lo harías. Si tú no creyeras que el darle la medicina, que el levantarte en la madrugada para dársela, que el prepararle algo, que el atenderlo, que el curarle alguna herida, si no creyeras que eso lo va a sanar, no lo harías. Estaríamos medio mal de la cabeza estar haciéndolo sin creer que eso lo va a curar. ¿Sí o no? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué estás obrando de esa manera? Número 1, porque crees que va a funcionar. Pero lo que activa tu acción es el amor que tienes para esa persona. ¿Sí me estoy explicando? El amor que tienes para con esa persona es lo que activa o pone por obra la fe que tienes y por eso haces lo que haces. Entonces, ya vimos 3 puntos aquí bien importantes de la fe que es indispensable en nuestra oración, la fe y la paciencia o la constancia, la fe y la confesión y así de forma práctica y rápida ahorita, la fe y el amor. La fe y el amor. Y vamos a terminar con esto porque vamos a empezar a ver obstáculos en la oración, que es un poco largo ese punto, entonces para no dejarlo ahorita muy trunco, vamos a dejarlo ahí. Entonces quiero explicar un poco más esto de la fe y el amor y lo que llevó a Cristo, entendamos esto, lo que llevó a Cristo a hacer milagros por la gente, a ir a la gente, a acudir a la gente, simplemente lo que llevó a Cristo a bajar del cielo, a hacerse hombre y venir a padecer por todos nosotros, fue el amor que nos tuvo, nos tiene y nos tendrá por los siglos de los siglos. Él mismo dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Todos decimos, amén, ¿verdad? Amén. Es una promesa impresionante, pero ¿sabes por qué hizo todo lo que hizo? Por amor. Por amor, porque su fe obró por el amor. Él sabía, él estaba plenamente convencido de que todo lo que él iba a hacer por nosotros iba a funcionar, se iba a hacer, se iba a dar, iba a pasar. ¿Por qué? Por el amor. El amor lo obligó a hacerlo. Todo es por amor
y para amor. Entendamos esto, y por eso la palabra de Dios dice que si podemos ser lo máximo, pero si no hay amor en nosotros, entonces no va a pasar nada en nuestra vida. No va a pasar nada. Por eso Cristo dijo que los 2 mandamientos se resumen, los 10 mandamientos, toda la ley. Le preguntan, maestro, ¿en qué se resume toda la ley? Y Cristo dijo en estos 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser, con todito tú, con todo lo que eres. Ama a Dios con todo lo que eres. ¿Y sabes por qué dijo ama a Dios con todo lo que eres? Te lo voy a decir en el mandamiento número 2. Jesucristo dijo, y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es, desea para tu prójimo lo mismo que deseas para ti, y no desees para tu prójimo lo que no deseas para ti. ¿Por qué Jesucristo dijo que la ley se resume en el amor? Porque sin amor no hay fe. Porque la fe obra por el amor. Si no hay fe en Dios y si no hay fe en tu prójimo y en ti, si no hay amor, pero no sé si lo dije bien, si no hay amor para con Dios, de Dios para mí lo hay, de Cristo para mí lo hay, y por eso Él hizo lo que hizo. Pero si no hay amor de mí para Dios y de mí para mi prójimo y para mí mismo, si no hay amor, entonces no hay fe que actúe para nada, ni para nadie. Y lo más importante en nuestra vida es si puedes creer. Al que cree todo le es posible. ¿Te das cuenta cómo Cristo se las sabía de todas? Toda la palabra se arma entre sí, pero quien no sabe enseñar, jamás. Estoy seguro que jamás habías oído esto, y te voy a decir por qué. Porque al menos yo nunca lo había oído así. Pero la fe es, más bien, obra. La fe viene por el oír, pero nuestra fe no necesitamos solamente creer, necesitamos que nuestra fe obre. Cristo creyó que todo lo que iba a ser de bendición para nosotros, pero no solamente por creer pasan las cosas. Necesitamos que nuestra fe obre, haga, actúe. Y sin amor no obra. Una vez estuve estudiando más a profundidad un poco acerca de la Biblia. Cristo dijo, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras, fíjate, ahí estamos hablando, obras, obrar. Te acabo de decir que la fe por sí sola no consigue nada. La fe es por el oír la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Crece mi fe, pero mi fe tiene que obrar. Una cosa es que crezca y otra cosa es que haga. Entonces mi fe no solamente debe de crecer, mi fe debe de hacer. Y por eso Cristo dijo, la fe sin obras es muerta, y la fe obra por el amor a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. Y estaba estudiando la fe sin obras es muerta, y todos los pasajes en donde la palabra de Dios habla que por la fe hicieron algo, es una palabra, si mal no recuerdo, si no me equivoco, porque ya tiene tiempo que vi esto, es una palabra griega que es emuná, 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 que por la fe hicieron algo o la fe
les dio esto, o la fe aquello. Todos esos pasajes dice por la emuná, con temor a equivocarme, pero por la emuná. Y lo que significa la palabra emuná en el original griego es fe obediente, o sea, fe con obras. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hagamos por fe es justamente por una fe obediente, que quiere decir las obras que corresponden a mi fe. Yo no puedo estar creyendo y no haciendo nada. Para empezar, confesando. Tú en realidad no crees si no confiesas. ¿Quieres recibir? Número 1, empieza a confesar. Y número 2, haz las acciones correspondientes. Te lo dije hace rato. Cualquier persona que abre un negocio, pone un negocio, no puede creer que Dios va a mandar clientes constantemente sin su constancia de Él de abrir todos los días. Esas son las obras que corresponden a la fe. Esas son las obras que obran por el amor. Esas son las obras de la fe obediente, las obras que obedecen a la fe que tienen. ¿Me expliqué? Las obras que obedecen lo que estás creyendo. Tú tienes que tener obras que obedezcan lo que estás creyendo. Pero eso solamente, esas obras obran, valga la redundancia, por el amor a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho, Dios los ama, nosotros también.